la mayoría de nosotros estamos viviendo en este tiempo de coronavirus las normas de la cuarentena y del aislamiento social o el distanciamiento social. Y esto es un momento histórico y tremendamente confuso para la humanidad, porque en general, con el gran desarrollo tecnológico y con una pandemia de esta naturaleza a principios del siglo XX, cuando fue la llamada gripe española, el mundo no ha conocido una situación como esta, ¿no? Y en consecuencia nosotros creíamos que habíamos dejado esto tiempo atrás y que nada de esta naturaleza nos iba a pasar, ya que estamos, ¿no? Y no sabemos ahora si a la vuelta de la esquina nos espera otro virus aún peor, ¿no? Porque ya sabemos y ha salido a la luz las numerosas conferencias que personas con una visión, digamos, más amplia del mundo han venido advirtiendo, que el problema que enfrenta la humanidad ya no es un problema de carácter nuclear, ¿no? Que fue la razón de la preocupación mundial en los años 70, 80, hasta los 90, con la caída de la Unión Soviética, sino que es un problema viral y que la modernización del mundo, el hecho de que exista un mundo global donde la gente viaje, donde se intercomunique, donde exista un nivel de desplazamiento de un lado a otro del mundo como no hay precedentes en la historia, hace curiosa y paradójicamente que este virus sea más fácil de contagiar y no menos, ¿no? Y que en consecuencia avance a través del mundo de una manera mucho más rápida que han avanzado otros virus o pestes a lo largo de la historia. Obviamente existe más control, más recursos, más medidas médicas, y existe algo muy importante comparado con otras pestes que afectaron al mundo. Existe el conocimiento de dónde viene esto. Y este conocimiento es importante, hermanos, porque muchas veces he escuchado a muchos católicos decir: mira, esta no es la manera como los grandes santos a lo largo de la historia, San Francisco de Sales o San Carlos Borromeo, etcétera, lidiaron con estas pestes, ¿no? A lo largo de la historia. Ellos fueron grandes héroes, grandes personas entregadas a la pastoral, que en vez de suprimir las misas las aumentaban. Y todo eso es verdad, eso es lo que sucedió en la historia. Pero por otro lado, hay que recordar que en esa época no se sabía cuál era la causa de estas enfermedades, ¿no? O sea, cuando el mundo supo recién a inicios del siglo XX de dónde venía la peste bubónica o la famosa muerte negra que arrasó con 1/5 de la población en Europa, entonces se sabía que las medidas eran unas medidas de higiene, y esto es una cosa que puede ser difícil para nosotros concebir hoy día, pero es sorprendente cuán nueva en la historia de la humanidad es la asociación entre higiene y bienestar y prevención, ¿no? Es curioso porque a inicios del siglo XX no existía esta conciencia sobre la higiene, ¿no? Y muchas personas desde finales del siglo XIX, como Louis Pasteur, por ejemplo, tuvieron que realizar tremendos combates sobre la higiene de los médicos en el momento de operar, por ejemplo, que no existía ninguna cuando comenzaban las primeras grandes operaciones en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, hoy en día, si nosotros observamos cuál era el temperamento y la preocupación pastoral de un San Carlos Borromeo, este gran obispo del norte de Italia, gran reformador de la Iglesia a través de la aplicación de los textos del Concilio de Trento, ¿no? Su celo pastoral lo hubiera llevado a decir: mira, si la transmisión se produce en gente que se junta, entonces no la vamos a juntar, porque lo que quiere hacer es proteger a la gente y proteger también a los más vulnerables. Entonces es importante que entendamos nosotros los católicos, hermanos, que hemos estado acostumbrados a la misa dominical,
y que hemos estado acostumbrados a reunirnos en la iglesia cuando lo deseamos, cómo esta situación es una situación propicia para lo que el cardenal Joseph Ratzinger escribía muchos años atrás, sin siquiera imaginarse de una situación como esta, pero en la que explicaba cómo en algunos lugares remotos, no solamente en el mundo, sino por ejemplo cuando los monjes los monjes de la Trapa, por ejemplo, o sea, los monjes trapenses, o los cartujos en la cima de los Alpes, ¿no?, en la Cartuja, perdían un sacerdote, cómo tenían que vivir lo que el cardenal Ratzinger, que después sería el Papa Benedicto XVI, denominaba ayuno eucarístico, ¿no? Y cómo el ayuno eucarístico es algo que, si nos vemos forzados a vivir por condiciones que nosotros no hemos buscado, como es el número de normas y de limitaciones de este coronavirus, impuestas por este coronavirus, entonces nosotros tenemos que comprender que esta es una ocasión para vivir ese ayuno, así como el ayuno es una medida que nos recomiendan en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Negarle a nuestro cuerpo el tipo de alimento o el volumen de alimento o la frecuencia de alimentos, cualquiera de ellos, que nos gustaría, que nos provoca, por una forma más limitada del consumo de bienes. Y como en algunos días o en algunos momentos esto es bueno también como total negación, ¿no? Como muchos santos han vivido y recomiendan, y muchas personas cristianas que yo conozco y que ustedes conocen, viven el ayuno ofreciendo ayunar completamente un día entero o dos a la semana. Bueno, a veces nos toca de una manera inesperada como esta, prácticamente sin precedentes históricos, que también nosotros ayunemos de la Eucaristía, y que en este ayuno de la Eucaristía nosotros tomemos más conciencia de la grandeza de este don, y estas son las palabras del cardenal Ratzinger, ¿no?, explicando la importancia de esto, y nos solidaricemos con todos aquellos hermanos católicos que alrededor del mundo no cuentan con este sacramento, y cómo los que no vamos a misa todos los domingos, los que no van a misa todos los domingos, cómo tienen que reflexionar qué significa ahora que ya no van porque no quieren, no van porque no pueden, porque no podemos, porque estamos restringidos. Y consideren si es que de verdad existe alguna justificación que no sea, digamos, de las justificaciones ya aceptadas por el Código de Derecho Canónico, pero si la pereza, por ejemplo, o el estar, entre comillas, muy ocupado con otras cosas, realmente pesan suficientemente en la balanza de lo que está bien y de lo que está mal como para dejar de ir a misa. Y nosotros oremos por todos estos cristianos, oremos por los cristianos perseguidos, por todos aquellos cristianos a los que no solamente no pueden asistir, sino se les niega activamente. Y contemplemos en este momento de ayuno la posibilidad de entender mejor, con más claridad y con más amor, lo que significa contar con el don de la Eucaristía, que muchas veces lo damos por descontado por la rutina, porque estamos acostumbrados a hacer un jueves eucarístico, estamos acostumbrados a ir a misa, muchas personas van a misa diaria y esa es una bendición, estamos acostumbrados a ir a la misa del domingo y ya tenemos un horario de los distintos horarios que nos ofrece una parroquia, ya tenemos un horario al cual vamos y que forman parte de nuestra rutina, y eso no está mal. Pero es bueno despertar cada tanto con una bofetada de la historia, como es este coronavirus, para que nosotros entendamos la magnitud, la grandeza de esta bendición, la importancia de esta bendición. Y a través de la oración,
entendamos lo que significa su ausencia. Entonces, el número de visitas que se están realizando electrónicamente, ¿no? A través de páginas de Facebook Live o de canales de YouTube, etcétera, o a través de la televisión o de la radio. La cantidad de personas que ahora se están sumando para escuchar la misa por vía remota, por vía televisiva, por vía telefónica o por vía de redes sociales, todo esto nos consuela de alguna manera. Son recursos adicionales y extraordinarios que nos consuelan. Pero esperemos que mucha de la gente que ahora, porque no tiene mucho que hacer en casa, ha comenzado a pensar en Dios nuevamente y que se están sumando a estos eventos a distancia, ¿no? A través de las redes sociales, entiendan que estos son suplementos para sobrellevar estos días difíciles, que no sabemos cuánto se van a prolongar, pero que cuando las cosas vuelvan a la normalidad, entre comillas, no vuelvan a la normalidad, sino que nosotros tengamos un celo más profundo para entender lo que significa la Eucaristía, un agradecimiento infinito como el que nos corresponde cuando pensamos en el don de la Eucaristía, que de verdad tengamos en el corazón una actitud mucho más generosa, radical y agradecida para que este ayuno eucarístico, este ayuno de la Eucaristía, como le llamaba el cardenal Ratzinger, una vez más, ese gran visionario que ha sido el Papa Benedicto XVI, ¿no? Y el teólogo Joseph Ratzinger, que, como digo, nunca pensaba que esto iba a pasar en nuestros países, en Occidente, en los países cristianos, donde contamos con la libertad religiosa para celebrar la Eucaristía y para participar en ella. Y también, paradójicamente, con la libertad que nos da Dios de no participar en ella, de darle la espalda al evento más importante y más espectacular que puede existir en la humanidad, la transformación del pan y el vino por disposición de Jesucristo en una potestad concedida a los sacerdotes, para que ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si alguno de nosotros tiene la posibilidad, como tiene quien les habla, ¿no? Porque vivo en una comunidad con un sacerdote y en consecuencia los miembros de la comunidad podemos participar de la celebración eucarística en privado que el sacerdote está realizando. Entonces, pero igual me resulta desconcertante que en la parroquia donde vivo, en los domingos no pase nada, no haya gente, los sábados en la víspera no pase nada, no haya gente, todo esté desolado, las calles bastante vacías, y eso que yo estoy en un estado donde hasta el momento no existe orden de cuarentena obligatoria, ¿no? Todavía podemos desplazarnos, pero sí tenemos que mantener la distancia social y en consecuencia la gente deja de atender a los parques, no hay eventos públicos que se realizan, la mayoría de los negocios han cerrado porque todos aquellos negocios que son que requieren, digamos, interacción social, como por ejemplo ir a comprar ropas o ir a comprar zapatos, simplemente no está permitido hacerlo, ¿no? Entonces, la medida que han tomado los obispos, no las tomemos como resentimiento. Hay un hermano decía, estamos como ovejas sin pastor. Hermano, no estamos como ovejas sin pastor. Como decía nuestro arzobispo, nosotros, la Eucaristía no ha dejado de celebrarse. La Eucaristía que sostiene al mundo no ha dejado de celebrarse. Los sacerdotes la siguen celebrando. Y esto de celebrar la Eucaristía sigue siendo un elemento importante para nuestra comunidad y un elemento vital para la subsistencia de la Iglesia y del mundo. Pero nosotros tenemos que aprender ahora que los obispos han tomado medidas de prudencia que son necesarias alrededor del mundo, medidas de prudencia para salvar nuestra vida física, y esa es una preocupación también del pastor, aunque el pastor por supuesto que tiene que pensar en nuestra salvación eterna, por supuesto que sí, pero esa salvación eterna no ha sido puesta en juego porque los sacramentos fundamentales todavía están al alcance de nuestra mano.
y están al alcance de la mano con un poco más de dificultad, ¿no? Para confesarnos tenemos que guardar la distancia social. Para visitar el Santísimo tenemos que esperar que sea expuesto en una parte exterior, como están haciendo varias iglesias. Pero al final esto debe hacernos pensar en ese don increíble que recibimos cotidianamente y del cual nunca tenemos que aburrirnos ni tampoco dar por descontado. Que tengas un buen día.